Se supone que ha habido paro de transporte. Yo sé que hay algunos que escuchan clases desde otras ciudades, ¿no? Bueno, aquí en Lima hoy se supone que había paro de transportes. Hasta hace un rato el tráfico estaba más o menos normal, ¿no? Por lo menos en la zona por donde yo circulo. No sé si en otros lugares o más tarde se va a poner feo, espero que no. Ok, creo que ya se puede ver mi pantalla, ¿no? Bien, vamos a comenzar, ¿ya? Muy buenas tardes a todos nuevamente. Vamos a comenzar, ¿ya? El tema que vamos a tocar el día de hoy, como puedes ver ya en mi pantalla, es el tema de números primos, ¿ya? Este tema de números primos está dentro del capítulo que ya habíamos empezado a tocar la semana pasada, que era el tema de divisibilidad, ¿ya? Lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Es bueno, vamos a indicar, pues, qué cosa es un número primo, cuáles son las propiedades de los números primos, cuáles son las aplicaciones que tiene ese concepto de número primo y etcétera, ¿ya? Ahora, para poder explicar claramente qué cosa es un número primo, hay un concepto previo que necesitamos revisar, ¿ya? El concepto que necesitamos revisar previamente es el concepto de... A ver, un ratito, porque acá el título no sé por qué no sale. Un ratito, animaciones... esto debería aparecer antes, ¿no? Ya, ahí. El título que me aparece, ¿no? Ya. Te decía, para poder definir claramente qué es un número primo, hay un concepto previo que tenemos que revisar, que es el siguiente, ¿no? Vamos a indicar por aquí qué cosas son los divisores de un número, ¿no? ¿Qué cosas son los divisores de un número? Y es algo bien sencillo, ¿no? Me dicen por aquí que los divisores de un número son aquellos que lo dividen en forma exacta, ¿no? Los divisores de un número son aquellos que dividen al número en forma exacta. Por ejemplo, si a ti te piden calcular o te piden determinar cuáles son los divisores del número 12, entonces serían simplemente todos aquellos números que dividen al número 12 en forma exacta. Los divisores del número 12 serían el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5 y el número 12. Si tú te das cuenta, el número 12 se puede dividir exactamente entre 1, ¿no? El número 12 también se puede dividir exactamente entre 2, el número 12 también se puede dividir exactamente entre 3, entre 4, entre 5 no, ¿verdad? 12 entre 5 no sale exacto, ¿sí? 12 entre 6 sí sale exacto, ¿sí? 12 entre 7 no sale exacto, entre 8 tampoco, entre 9 tampoco, y el último divisor aquí es el propio 12, ¿no? Una propiedad que ustedes quizás recuerden, es que cuando tú escribes todos los divisores de un número, el primer divisor siempre es la unidad, ¿no? El primer divisor siempre es el número 1. ¿Por qué? Porque todo número siempre es divisible entre 1, ¿no? Y el último divisor siempre es el propio número, ¿no? Porque todo número siempre es divisible entre sí mismo, ¿ya? Este concepto es importante, ¿ya? Los divisores de un número son todos aquellos que dividen al número en forma exacta, ¿ya? Por ejemplo, los divisores de 12 son los que están por aquí. Un ejemplo más, a ver, si yo te pido determinar cuáles son los divisores del número 30, igual, ¿no? Serían todos aquellos números que dividen al número 30 en forma exacta, ¿no? El número 30, por ejemplo, se puede dividir entre 1, entre 2, entre 3, entre 4 no, ¿no? 30 entre 4 no sale exacto, ¿sí? El 30 se puede dividir también entre 5, entre 6, entre 10, entre 15 y entre 30, ¿ya? Estos son los divisores repito, del número 30. Son todos aquellos que lo dividen en forma exacta, ¿de acuerdo? Este concepto es bien importante, ¿no? Tener claro qué cosas son los divisores de un número, porque para poder definir qué es un número primo y también qué es un número compuesto, que son los dos conceptos que vamos a mencionar a continuación, estos dos conceptos están relacionados con el concepto de divisor, ¿ya? Acuérdate, los divisores de un número son aquellos que lo dividen en forma exacta, ¿ya? Muy bien. Vamos a mencionar por aquí entonces nuevamente números primos y compuestos. Vamos a indicar por aquí el concepto de números primos. ¿Qué cosas son números primos? Me dicen por aquí. Los números primos son aquellos números que solo son divisibles entre uno y entre sí mismos, ¿no? Repito, un número primo es aquel número que solamente es divisible entre uno y entre sí mismo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el número 7 es un número primo. ¿Por qué? ¿Por qué digo que el 7 es un número primo?
Porque el número 7 solamente es divisible entre 1 y entre 7, ¿no? Solamente es divisible entre 1 y entre 7, ¿no? Si tú te das cuenta, el número 7 no es divisible ni entre 2, ni entre 3, ni entre 4, ni entre nadie, ¿no? Solamente sale exacto cuando divides entre 1 o cuando divides entre 7. Otro ejemplo de un número primo es también el número 13, ¿no? El número 13 también es un número primo por la misma razón, porque el número 13 solamente es divisible entre 1 y entre 13. El número 13 no es divisible ni entre 2, ni entre 3, ni entre 4, ni entre nadie. Solamente es divisible entre 1 y entre 13, ¿ya? Entonces, un número es primo cuando tiene, pregunto, espero que me respondas, cuando tiene ¿cuántos divisores? ¿Cuántos divisores debe tener un número para que sea primo? Uno y el mismo número. Ya, claro, pero ¿cuántos son? ¿Cuántos? ¿Cuántos serían? Dos divisores. ¿Cuántos divisores serían? Serían dos divisores. Claro, ¿no? O sea, un número es primo cuando tiene exactamente dos divisores. Es lo que dice aquí, ¿no? Por tanto, un número primo es aquel que tiene solo dos divisores, ¿no? Es aquel número que tiene solamente o que tiene exactamente dos divisores. Esos dos divisores siempre son la unidad y el propio número. Obviamente, tiene que ser divisible entre la unidad, entre sí mismo y entre nadie más, ¿ya? Eso es un número primo. Y acá tienes un par de ejemplos, ¿no? El número 7, el número 13. Luego vamos a hacer una lista con números primos, ¿ya? Bien, el otro concepto importante es el concepto de número compuesto. Cuando un número no es primo, se llama compuesto, ¿ya? Cuando un número no es primo, se llama compuesto. Los números primos son aquellos números que, además de ser divisibles entre uno y entre sí mismo, también son divisibles entre algún otro número, ¿no? Esos son aquellos números que, además de ser divisibles entre uno y entre sí mismos, también son divisibles entre algún otro número. Por ejemplo, un número compuesto sería el número 4, ¿no? El número 4 es un número compuesto porque el número 4 es divisible entre 1, entre 2 y entre 4, ¿no? O sea, además de ser divisible entre 1 y entre sí mismo, el número 4 también es divisible entre 2, ¿no? Por tanto, el número 4 no es un número primo. El número 4 es un número compuesto, ¿no? Es un número compuesto, ¿sí? Claro. Otro ejemplo de número primo, otro ejemplo de número compuesto sería, por ejemplo, el número 15, ¿no? El número 15 también es un número compuesto, porque el número 15 es divisible entre 1, entre 3, entre 5 y entre 15. O sea, además de ser divisible entre 1 y entre sí mismo, además de ser divisible entre 1 y entre 15, también es divisible entre 3 y entre 5, ¿no? O sea, hace un momento hemos dicho, un número es primo cuando tiene exactamente dos divisores, ¿verdad? Que siempre son la unidad y el propio número, ¿no? ¿Sí? Un número es primo cuando tiene exactamente dos divisores. Ahora, un número es compuesto cuando tiene ¿cuántos divisores? A ver, ¿cuántos divisores debe tener para que sea compuesto? La respuesta es, debe tener más de dos. Debe tener más de dos, ¿no? Pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5 o pueden ser todos los que tú quieras, ¿ya? Eso es lo que dice por aquí, ¿no? Por tanto, un número compuesto siempre tiene más de dos divisores, ¿ya? Siempre tiene más de dos divisores, ¿ya? Entonces, el que un número sea primo o el que un número sea compuesto, ¿de qué depende? Depende de su cantidad de divisores. Un número es primo cuando tiene exactamente dos divisores, la unidad y el propio número. Y un número es compuesto cuando tiene más de dos divisores, más de dos divisores. O sea que, además de ser divisible entre uno y entre sí mismo, el número debe tener por lo menos un divisor más, ¿no? Por lo menos un divisor más. En ese caso el número es compuesto, ¿ya? Muy bien. Ahora, una observación adicional, ¿ya? Una observación adicional. A ver, aquí en borrador. Aquí en borrador. Pregunta. El número 1, ¿cuántos divisores tiene? Positivos, ¿ah? El número 1, ¿cuántos divisores tiene? Bueno, el número 1 solamente es divisible entre 1, ¿verdad? ¿Sí? El número 1 solamente es divisible entre 1. O sea, el número 1 tiene solamente un divisor, ¿no? El número 1 tiene solamente un divisor. Entonces, pregunta, ¿el número 1 será un número primo? ¿El número 1 será un número primo? La respuesta es... No, porque necesita dos. La respuesta es no. El número 1 no es un número primo. ¿Por qué? Porque para que un número sea primo, debería tener dos divisores, ¿no? Dos divisores.
Y el número 1 tiene solamente un divisor. El número 1 tiene solamente un divisor. Por tanto, el número 1 no es primo. ¿Ya? Ahora, el número 1 será compuesto, peor todavía, ¿sí o no? Porque para que sea compuesto debería tener más de dos divisores. ¿Sí? Entonces, observación importante. El número 1, acá está, el número 1 tiene solo un divisor y por tanto no es primo ni tampoco compuesto. Desde este punto de vista, podemos decir que el número 1 es neutro. ¿Ya? Es neutro. Cuando digo que es neutro me refiero a que no es primo ni tampoco compuesto. Más adelante vamos a ver otra clasificación dentro de la cual sí va a entrar el número 1, que es la de los números simples. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver todavía un poquito más adelante. ¿Ya? De momento solamente acuérdate que el número 1 no es primo ni tampoco compuesto. ¿Ya? Muy bien, entonces, un resumen de todo de lo que acabamos de ver aquí aparece en el siguiente cuadro, ¿no? Atención, clasificación de los números enteros positivos. Bueno, el conjunto de los números enteros positivos, o sea, todos los números desde 1 hasta infinito, ¿no? Todos los números desde 1 hasta infinito, se pueden clasificar en tres grupos. ¿No? Se pueden clasificar en tres grupos, que son la unidad, los números primos y los números compuestos. Algo que puedes utilizar como mnemotecnia, es que el conjunto de los números enteros positivos se puede clasificar en UPC. ¿No? ¿Qué significa UPC? Bueno, aquí en Lima hay una universidad bien conocida, que es la Universidad Peruana de Ciencias, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, obviamente aquí yo no me estoy refiriendo a la Universidad Peruana de Ciencias, ¿no? Es solo para que te acuerdes, ¿no? En este caso, cuando digo UPC, me estoy refiriendo a qué cosa? Me estoy refiriendo a la unidad, a los números primos y a los números compuestos. Eso es solamente para recordar, ¿no? UPC, ¿ya? Muy bien, entonces, ya, la unidad, como ya mencionamos, es el único número que tiene solamente un divisor. Y por tanto, es el único, y por tanto, el número 1 aparece solito dentro del primer grupo, ¿no? Claro, dentro del primer grupo aparece solamente el número 1, porque el número 1 es el único número que tiene solamente un divisor, ¿ya? Dentro del segundo grupo aparecen los números primos, que son aquellos números que tienen solo dos divisores. Eso lo acabamos de mencionar hace un momento también, ¿no? Son aquellos que tienen exactamente dos divisores. El primer número primo es el número 2. Le sigue el 3, le sigue el 5, le sigue el 7, le sigue el 11, le sigue el 13, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? El conjunto de los números primos, por si acaso, es un conjunto infinito. ¿Ya? Existen infinitos números primos. ¿Ya? Y por si acaso, el único número primo que es par es el número 2. ¿Ya? El único número primo que es par es el número 2. Aparte del número 2, ¿no? Además del número 2, todos los demás números primos son impares. ¿Ya? El único que es par es el 2. Bien, y el tercer grupo, ¿no? Ese es el conjunto de los números primos. El tercer grupo es el conjunto de los números compuestos, que son aquellos números que tienen más de dos divisores, ¿no? Son aquellos números que tienen más de dos divisores. El primer número compuesto es el número 4, le sigue el número 6, el número 8, el número 9, el número 10, el número 12, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Los números compuestos también son infinitos. Repito nuevamente, el conjunto de los números enteros positivos se puede clasificar en tres grupos: la unidad, los números primos y los números compuestos, ¿no? La unidad es el número 1, los primos, aquellos que tienen exactamente dos divisores, y los números compuestos, aquellos que tienen más de dos divisores. Algo que te conviene es aprenderte de memoria los números primos. Bueno, no te los puedes aprender de memoria todos porque son infinitos, pero por lo menos los primeros, ¿no? Por lo menos los 10 primeros, aprendértelos de memoria, ¿no? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Ahora, si ya sabemos qué cosa es un número primo y ya sabemos qué cosa es un número compuesto, ahora, una pregunta importante ahora sería, ya, ¿y eso para qué sirve? ¿No? ¿Para qué sirven los números primos? ¿Para qué sirven los números compuestos? Bueno, sobre todo los números primos. ¿Para qué sirven los números primos? ¿Ya? Eso vamos a verlo por aquí. ¿Ya? Bien, la principal aplicación que tienen los números primos,
es que sirven para calcular la cantidad de divisores que tiene un número. Esa es la principal aplicación que tienen los números primos. Sirven para calcular la cantidad de divisores que tiene un número. Por ejemplo, hace un momento yo te pregunté cuáles eran los divisores del número 12, ¿verdad? Y ustedes me dijeron que los divisores del número 12, ¿quiénes eran? El 1, el 2, el 3, ¿quién más? El número 12 es divisible entre 1, entre 2, entre 3, ¿entre quién más es divisible el número 12? 4. Entre 4, ¿no? Entre 5 no, ¿no? 12 entre 5 no sale exacto. 6. Entre 6, ¿y quién más? Faltaba 1. Y 12. entre 12. Listo, ahí está, ¿no? Claro, estos son los divisores del número 12, que si tú los cuentas, son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? El número 12 tiene 6 divisores. Bien, una forma en la cual tú puedes encontrar cuántos divisores tiene un número es hallando uno por uno todos los divisores, ¿no? Hallando uno por uno todos los divisores y obviamente contándolos, ¿no? Ahora, esto de hallar uno por uno los divisores es algo que se puede hacer solamente cuando es un número pequeño. O sea, cuando es un número que tiene pocos divisores, ¿no? Como aquí que tiene solamente 6. Pero claro, si fuera un número más grande, si fuera un número que tiene 20, 30, 40 divisores, esto de hallarlos uno por uno no sería inviable, ¿no? Entonces, eh, de, ¿de qué otra manera se puede calcular la cantidad de divisores que tiene un número sin tener que estarlos contando uno por uno? Bueno, otra forma en la que puedes calcular cuántos divisores tiene un número es utilizando los números primos, ¿ya? ¿Cómo sería eso? Primero te voy a poner un ejemplo aquí en borrador y luego aquí arriba ya explico la fórmula en forma general, ¿ya? Otra manera en la cual tú puedes calcular cuántos divisores tiene un número es descomponiendo el número como producto de factores primos. Esto es algo muy parecido a lo que se hace cuando se quiere calcular el mínimo común múltiplo, ¿no? A este número 12 vamos a descomponerlo, primero sacándole mitad. Mitad de 12 es 6, a este 6 le vuelvo a sacar mitad, sería 3, y a este 3 le saco tercia, quedaría 1. ¿Ya? Entonces, el número 12 es igual a 2 por 2 y por 3. ¿Ya? El 2 por 2 lo voy a escribir como 2 elevado al cuadrado. Y el 3 lo voy a escribir como 3 elevado a la 1. Y con eso voy a obtener esta expresión que está por aquí, que se conoce como la descomposición canónica del número. ¿Ya? Ojo, esta expresión que está por aquí, esta expresión que acabo de ver aquí, se conoce como la descomposición canónica del número. La descomposición canónica del número consiste en escribir al número como el producto de sus factores primos, en este caso son 2 y 3, ¿no? El producto de sus factores primos, cada uno de ellos elevado a un exponente, ¿no? En este caso es 2 al cuadrado y 3 a la 1. Fíjate que el exponente es la cantidad de veces que aparece, ¿no? Como acá es 2 por 2, 2 al cuadrado, ¿no? Como aquí hay un solo 3, 3 a la 1, ¿sí? Si tú ya tienes la descomposición canónica de este número, entonces tú ya puedes calcular su cantidad de divisores. Para calcular la cantidad de divisores de este número, la cantidad de divisores se representa con las letras CD, ¿ya? Para calcular la cantidad de divisores de este número 12, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con los exponentes, ¿ya? Vamos a trabajar con los exponentes. Vamos a tomar esos exponentes y a cada exponente le vamos a aumentar 1. Ojo, vamos a tomar los exponentes y a cada exponente le vamos a aumentar 1. Si aquí el exponente es 2, más 1 sería 3. Y si aquí el exponente es 1, más 1 sería 2. ¿Ya? Ojo, tomo los exponentes y lo que hago es a cada exponente aumentarle 1. Si a cada exponente le aumento 1 y multiplico, ¿no? Si multiplico me queda 3 por 2. ¿Y 3 por 2 es igual a cuánto? 3 por 2 es igual a 6, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la cantidad de divisores del número 12 es igual a 6, ¿no? La cantidad de divisores del número 12 es igual a 6, que es lo mismo que habíamos obtenido por aquí, ¿no? Por aquí habíamos obtenido que el número 12 tiene 6 divisores, ¿no? O sea, de esta manera yo puedo saber cuántos divisores tiene el número sin tener que estarlos contando uno por uno, ¿ya? Muy bien, repito nuevamente, ¿eh? Repito nuevamente.
La principal aplicación que tienen los números primos es que sirven para calcular la cantidad de divisores que tiene un número. ¿Eh? Para calcular la cantidad de divisores que tiene un número, sin tener que contarlos uno por uno, lo que hago es descomponer al número como producto de factores primos. Esto, recuerda, es algo bien parecido a lo que haces cuando quieres hallar el mínimo común múltiplo. Digo que es parecido porque el mínimo común múltiplo es cuando hay dos números y aquí solamente hay uno. ¿Ah? Muy bien. Una vez que ya has descompuesto al número como producto de factores primos, entonces tienes que hallar esta expresión que se conoce como la descomposición canónica del número, ¿no? ¿Cómo se obtiene esta expresión? Fácil, pues mira, si aquí tienes 2 por 2, pones 2 al cuadrado. Y si aquí aparece el 3, una vez pones 3 elevado a la 1. ¿Ya? Y para calcular la cantidad de divisores, lo único que tienes que hacer es tomar los exponentes. A cada exponente se le aumenta 1, a cada exponente se le aumenta 1 y se multiplica, ¿no? Más 1, 3, más 1, 2, 3 por 2 igual a 6. La cantidad de divisores del número 12 es igual a 6. ¿De acuerdo? Muy bien. En forma general sería lo siguiente, ¿no? Para calcular la cantidad de divisores de un número, primero tengo que descomponer al número como producto de factores primos y encontrar esta expresión que se conoce como la descomposición canónica del número. Así se le llama. Si esta expresión que está por aquí es la descomposición canónica del número, entonces en esta expresión las bases A, B y C necesariamente tienen que ser números primos, ¿no? Las bases A, B y C tienen que ser números primos. Si tú ya tienes la descomposición canónica del número, entonces ya puedes calcular su cantidad de divisores, que se representa con CD. La cantidad de divisores del número se calcula trabajando con los exponentes. A cada exponente se le aumenta 1. Por ejemplo, si aquí el exponente es n, por aquí sería n más 1. Si aquí el exponente es m, por acá sería m más 1. Y si aquí el exponente es p, por aquí sería p más 1. A cada exponente se le aumenta 1 y se multiplica, ¿ya? Y esa multiplicación te va a dar como resultado la cantidad de divisores, ¿ya? Esa multiplicación te va a dar como dato la cantidad de divisores. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo aquí un poquito más interesante. Me dice, halle la cantidad de divisores del número 360. A ver, vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos aquí abajo, ¿eh? Algo parecido a lo que hicimos aquí abajo. Para poder hallar la cantidad de divisores de un número, ¿qué cosa es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es descomponer al número como producto de factores primos. Algo parecido a lo que dice aquí, ¿no? ¿Sí? A ver, ayúdame. Ese número 360, lo primero que le puedo sacar es mitad, ¿no? Mitad de 360 es 180. Ese 180 tiene mitad, ¿no? Mitad de 180 es 90. El 90 sigue teniendo mitad de 90 es 45. El 45 ya no tiene mitad, pero sí tiene tercia. Tercia de 45 es 15. Este 15 sigue teniendo tercia. Tercia de 15 es 5. Y a este 5 lo único que le puedo sacar es quinta, ¿no? Quinta de 5 es 1. ¿De acuerdo? Al haber hecho esto, ya podemos hallar la descomposición canónica. Si tú te das cuenta, aquí tienes 2 por 2 y por 2, que sería 2 elevado al cubo. Claro, ¿no? Porque aparece 3 veces, ¿no? 2 por 2 y por 2 es 2 al cubo, multiplicado por 3 es 3 al cuadrado, y multiplicado por 5, que sería 5 elevado a la 1, ¿no? Si te das cuenta, el exponente es igual a la cantidad de veces que se repite cada factor, ¿no? ¿Sí? Como el número 2 se repite 3 veces, sería elevado a la 3, ¿no? Como el 3 aparece 2 veces, es elevado a la 2, y como el 5 aparece una sola vez, es elevado a la 1. Esta expresión que está por aquí, acuérdate, se conoce como la descomposición canónica del número. Y si tú ya tienes la descomposición canónica del número, ya puedes calcular su cantidad de divisores. Para calcular la cantidad de divisores de 360, lo que hago es tomar los exponentes. ¿Qué se le hace a cada exponente? A cada exponente se le aumenta 1. Si aquí el exponente es 3, sería 3 más 1, 4, ¿no? Si aquí el exponente es 2, sería 2 más 1, 3. Y si aquí el exponente es 1, sería 1 más 1, 2.
La cantidad de divisores, por tanto, sería 4 por 3 y por 2. ¿Cuánto sale eso? 4 por 3 es 12, y 12 por 2 es 24, ¿no? La cantidad de divisores del número 360 es igual a 24, ¿no? Muy bien. Eso que está abajo lo voy a borrar, porque eso de aquí ya es innecesario. Esto era solamente para... Esto de aquí era solamente como para que me captes la idea. Y repito nuevamente, la principal aplicación de los números primos es que sirven para calcular la cantidad de divisores que tiene un número, ¿sí? Para calcular la cantidad de divisores que tiene un número, primero hay que encontrar esta expresión, que se conoce como la descomposición canónica del número, ¿no? Se obtiene descomponiendo al número, se obtiene descomponiendo al número como producto de factores primos, ¿sí? Y una vez que tú ya tienes la descomposición canónica, lo que tienes que hacer es trabajar con los exponentes, ¿no? A cada exponente se le aumenta 1 y se multiplica, ¿no? Y esa multiplicación te da la cantidad de divisores. Acá, por ejemplo, ¿no? La descomposición canónica de 360 era 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5 a la 1. ¿Sí? ¿De dónde salió esa descomposición? De haber aplicado este método, ¿no? De haber aplicado el método, bueno, este método que hemos utilizado aquí, ¿no? Si ya tienes la descomposición canónica, entonces para hallar la cantidad de divisores trabajas con los exponentes. A cada exponente le aumentas 1, multiplicas y ahí te sale la cantidad de divisores, ¿no? Con eso te sale la cantidad de divisores. Con esta propiedad es con la que vamos a resolver todos o casi todos los problemas que aparecen en nuestra guía de clase, ¿no? Todos o casi todos los problemas de la guía de clase. ¿Bien? Ok, vamos a mencionar por aquí una propiedad. Bueno, acá dicen, tiene 24 divisores. Vamos a mencionar por aquí otra propiedad que también es importante y que también vamos a utilizar en varios problemas, ¿no? Y que es la siguiente. La cantidad de divisores, una vez que tú ya sabes cuántos divisores tiene un número, esa cantidad de divisores también se puede clasificar, ¿no? La cantidad de divisores que tiene un número también se puede clasificar de la siguiente manera. La cantidad de divisores que tiene un número es igual a la unidad más la cantidad de divisores que son primos y más la cantidad de divisores que son compuestos, ¿ya? Por ejemplo, nosotros acabamos de averiguar que la cantidad de divisores del número 360 es 24, ¿no? O sea, 360 tiene 24 divisores, ¿no? O sea, si yo... eso ahorita lo voy a explicar, ¿no? A ver, si yo te pido entonces hallar todos los divisores del número 360, ¿no? Si yo te pido hallar todos los divisores del número 360, aquí en total tendrían que haber 24 divisores. Bueno, yo aquí he escrito algunos de ellos, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 5, el 4, el 6, etc., ¿no? No he puesto todos, he puesto solamente algunos, ¿no? Ahora, ojo, si tiene 24 divisores, entonces, si hago la lista de todos los divisores del número, en total tienen que haber 24 divisores, ¿ya? Ahora, aquí quiero aprovechar para hacer la siguiente observación. Escucha porque esto es importante, ¿ya? Si nosotros hacemos la lista de todos los divisores que tiene un número, algo que se cumple siempre es lo siguiente, ¿no? El primer divisor, ¿no? El primer divisor siempre es igual a la unidad, ¿ya? El primer divisor siempre es igual a la unidad. O sea, el primer divisor siempre es el número 1. ¿Ya? Siempre, ¿eh? ¿Ya? Muy bien. Luego, después de la unidad, siempre aparecen los divisores primos, ¿no? En este caso, el 2, el 3 y el 5, que son números primos, pues, ¿no? O sea, el primer divisor siempre es la unidad. Después de la unidad, siempre aparecen los divisores que son primos, ¿no? Y después de los números primos, siempre aparecen los divisores que son compuestos, ¿no? Que en ese caso serían todos los demás, ¿no? Que en ese caso serían todos los demás. ¿Ya? Repito, si nosotros hallamos todos los divisores que tiene un número, algo que se cumple siempre es que el primer divisor siempre es igual a la unidad, luego aparecen siempre los divisores que son primos,
y luego aparecen siempre los divisores que son compuestos. En este caso hay un solo divisor que es igual a la unidad, ¿no? Hay tres divisores que son primos, y todos los demás divisores tienen que ser compuestos. ¿Te acuerdas que el número tenía en total 24 divisores? ¿Te acuerdas que el número tenía en total 24 divisores? A ver, si hay un divisor que es igual a la unidad y tres divisores que son primos, hasta aquí ya tengo 4 divisores, ¿sí? Hasta aquí ya tengo 4 divisores. Como en total tienen que ser 24, la cantidad de divisores compuestos tienen que ser ¿cuántos? Tienen que ser 20. Tienen que ser 20, ¿sí? Claro, 20. claro, tienen que ser 20. Y si yo sumo la cantidad de divisores que son iguales a la unidad, más la cantidad de divisores que son primos, y más la cantidad de divisores que son compuestos, eso tiene que ser igual al total, ¿no? Eso tiene que ser igual a la cantidad total de divisores. Eso es lo que aparece aquí, ¿no? Eso es lo que aparece aquí. La cantidad de divisores de un número también es igual a la unidad más la cantidad de divisores que son primos y más la cantidad de divisores que son compuestos. ¿Ya? Ojo, la cantidad de divisores que tiene un número también es igual a la unidad más la cantidad de divisores que son primos y más la cantidad de divisores que son compuestos. Como aquí, ¿no? Un divisor que es igual a la unidad, tres divisores que son primos y 20 divisores que son compuestos. ¿Cuántos son en total? 24. 24 divisores en total. ¿Ya? Muy bien. Esta propiedad junto con la anterior son las dos propiedades que vamos a utilizar para resolver todos o casi todos los problemas de nuestra guía de vamos a abrir aquí. Bueno, en las clases anteriores yo ya tenía los problemas resueltos. Esta vez no he tenido el tiempo de resolver los problemas con anticipación. Así que en esta clase vamos a resolver los problemas en vivo. Vamos a resolver los problemas en vivo. Vamos a ver por acá. Números primos. Muy bien. Vamos a ver qué cosas nos dicen en el problema número 1. ¿Ya? A ver, vamos a aplicar lo que hemos explicado, lo que hemos aprendido, lo que hemos explicado hasta aquí. El primer problema es bien sencillo. ¿Va? ¿Cuántos números primos de dos cifras terminan en cifra 7? ¿No? ¿Cuántos números primos de dos cifras? ¿Cuántos números primos de dos cifras terminan en cifra 7? Ok. Una forma en la cual podríamos hacer ese problema es la siguiente. A ver, otra manera de entender el problema sería la siguiente. A ver. De todos los números de dos cifras que terminan en 7, ¿no? De todos los números de dos cifras que terminan en 7, ¿no? Pregunta, ¿cuántos son primos? ¿No? Esa sería otra manera de plantear la pregunta, ¿no? De todos los números de dos cifras que terminan en 7, ¿cuántos son primos? A ver, mira, fíjate. Los números primos de dos cifras que terminan en 7 son el 17, el 27, el 37, el 47, el 57, el 67, el 77, el 87 y el 97. Si los cuentas, son 9. ¿Ya? Si los cuentas, son 9. Ahora, obviamente, no todos son números primos, ¿no? No todos son números primos. Lo que voy a hacer en este momento es determinar quiénes de ellos son primos y quiénes no. ¿Sí? Para eso tú tienes que acordarte qué es un número primo, ¿no? Tienes que acordarte qué es un número primo. Un número primo es aquel número que solamente es divisible entre uno y entre sí mismo, ¿no? Algo importante es que un número primo no puede ser divisible entre ningún otro número que no sea la unidad o el mismo.
¿no? No puede ser divisible entre ningún otro número que no sea la unidad o el mismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el número 17 será un número primo, ¿tú qué dices? ¿Sí o no? Sí. La respuesta Sí. es sí, el número 17 sí es un número primo. ¿Por qué? Porque el número 17 solamente es divisible entre 1 y entre 17. No tiene mitad, no tiene tercia, no tiene quinta, no tiene nada, ¿no? Solamente tiene 17. Pregunta, ¿el número 27 será un número primo? No. No. La respuesta es no, el número 27 no es un número primo. ¿Por qué? Porque el número 27 sí es divisible entre 3, ¿no? 27 entre 3 sale 9, ¿no? Entonces, si el número es divisible entre 3, no puede ser primo. Primo es cuando solamente es divisible entre 1 y entre sí mismo, ¿no? ¿El 37 será un número primo? ¿Sí o no? La Sí. respuesta es sí, el número 37 sí es un número primo. ¿Por qué? Bueno, al igual que el número 17, solamente es divisible entre 1 y entre 37. No tiene mitad, porque acaba en 7, no tiene tercia. Oye, ¿ustedes se acuerdan cómo se puede verificar rápidamente si un número tiene tercia? Es con la suma de las cifras, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa propiedad? Y tiene que ser un múltiplo de Claro, un número tiene tercia si es que la suma, bueno, un número es divisible entre 3, si es que la suma de sus cifras es también divisible entre 3, ¿no? Aquí la suma de cifras es 10, entonces este número no tiene tercia, ¿no? No tiene tercia, no tiene mitad tampoco, no tiene quinta, no tiene nada, solo tiene 37. Es un número primo, ¿no? Oye, ¿47 será un número primo? ¿Sí o no? Sí. La respuesta es sí, también, el 47 también es un número. Igual, no tiene mitad, que acaba en 7, no tiene tercia, porque la suma de sus cifras da 11, no tiene quinta, porque acaba en 7, no tiene séptima tampoco, solo tiene 47. Oye, 57, ¿será un número primo? ¿Sí o no? No. La respuesta es no es un número primo. ¿Por qué? ¿Cómo te das cuenta que no es un número primo? Porque puede ser 19 por 3. Ya, no es un número primo porque Porque tiene la suma de sus tercia. cifras sale 3. Tiene tercia. Es divisible entre 3. ¿Cómo me doy cuenta que tiene tercia? ¿O cómo me doy cuenta que es divisible entre 3? La suma de sus cifras. ¿No? 5 más 7 es 12. Si la suma de sus cifras es 12, entonces ese número tiene tercia. Su tercia es 19. ¿No? Su tercia es 19. ¿No? Entonces no es primo, pues, porque primo es cuando solamente es divisible entre 1 y entre sí mismo. Ya, rápido. ¿67 es un número primo? La respuesta es sí. Sí. Sí es un número primo. No tiene mitad, no tiene tercia, no tiene quinta, no tiene nada. ¿77 es un número primo? No. No, obviamente que no. ¿Por qué no? Entre 11. 77 es divisible entre 7 y también es divisible entre 11, ¿verdad? Es divisible entre 7 y también es divisible entre 11. ¿87 será un número primo? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? Porque tiene tercia. Tiene tercia, ¿no? ¿Cómo me di cuenta que tiene tercia? Suma de sus cifras. La suma de cifras. 8 más 7 es 15, ¿no? Tiene tercia. Su tercia es 29, ¿ya? Su tercia es 29. Ya, y 97, 97 sí es un número primo. Entonces la pregunta era, ¿no? De todos los números de dos cifras que terminan en 7, ¿cuántos son primos? Bueno, cuéntalos, pues. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Ahí está. Respuesta. Un poquito chueco, pero no importa. Respuesta, 5. ¿Ya? Muy bien. Ahí está la solución del problema número 1. Rapidito vamos a copiar aquí el enunciado del problema número 2 y vamos a resolverlo también. Este es un poquito más difícil, ¿ya? A ver, te dice, la suma de tres números primos es 26, ¿ya? Vamos a decir que A, B y C son tres números primos y su suma por dato es 26. Ojo, A, B y C tienen que ser números primos. A, B y C tienen que ser números primos. Y su suma tiene que ser 26, ¿ya? Muy bien. Eh, Bien, la idea de este problema es la siguiente, ¿ya? La idea de este problema es la siguiente. Si a ti te dan como dato la suma te dan como dato una suma de números primos, lo que te conviene es recordar a lo que habíamos visto en la parte teórica. A ver, un ratito voy a regresar a la teoría, ¿ya? Algo que habíamos visto en la parte teórica es que si nosotros hacemos por aquí la lista de todos los números primos, pero te lo voy a agrandar un poquito.
si hago por aquí la lista de todos los números primos, el único número primo que es par, ¿quién es? Es el número 2, ¿verdad? Oye, aparte del número 2, ¿puede haber otro número primo que sea par? Aparte del 2, ¿ah? ¿Puede haber otro número primo que sea par? ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? A ver, ¿tú qué dices? Aparte del 2, ¿puede haber otro número primo que sea par? No. No. No, La respuesta es no. No. A ver, ¿quién me dice por qué no? ¿Quién me dice por qué no? ¿Por qué no puede haber otro número que primo que sea? todos los otros números pares son divisibles entre 2. Bueno, Y entre claro, porque números. si fuera par, sería divisible entre 2. Y si es divisible Y- entre 2, ya no sería primo, pues, ¿no? ¿Sí? Claro, ¿no? Obvio, ¿no? No puede haber otro número que es primo. No puede haber otro número primo que sea par. Porque si fuese par, sería divisible entre 2. Y si es divisible entre 2, ya no sería primo, pues, ¿no? El único número primo que es par es el 2. Todos los demás son impares. Todos los demás son impares, ¿ya? Recuerda eso, ¿eh? Ya, teniendo en cuenta eso, aquí vamos a hacer una pregunta. Si esos tres números son primos, ¿los tres podrían ser impares? ¿Los tres podrían ser impares? ¿Qué pasa No si tú sumas necesariamente. impar más impar y más impar? Te da Si tú sumas un impar más un impar y más un impar, el resultado, ¿qué cosa debería salir? Impar. Debería salir impar, ¿no? Sin embargo, aquí es 26. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es imposible que los tres sean impares, ¿no? Es imposible que los tres sean impares. Necesariamente necesariamente uno de ellos tiene que ser par, ¿no? Claro, no. Impar más impar sale par, ¿no? Impar más impar sale par. Ahora, par más par sale par. ¿Está bien o no? ¿Sí? Entonces, necesariamente uno de estos números primos tiene que ser par. Ahora, si A es un número primo y es par, necesariamente ¿cuánto tiene que valer? 2. Necesariamente A tiene que ser igual a 2, ¿no? Claro. Porque es un número primo y es par, ¿no? Porque es un número primo y es par. Si A vale 2, quiere decir que 2 más B, 2 más B y más C es igual a 26. Lo que voy a hacer aquí es que el 2 lo voy a pasar a restar, el 2 lo voy a pasar a restar, y me va a quedar que B, me va a quedar que B más C es igual a 24. ¿Sí se entiende por qué es 24? Claro, porque el 2 que estaba aquí pasó a restar, ¿no? Bien, y la idea aquí es encontrar qué valor o qué valores pueden tomar B y C, sabiendo que ambos tienen que ser números primos, ¿no? Ojo, ¿eh? B y C, ambos tienen que ser números primos, y su suma tiene que ser 24, ¿no? Pregunta, ¿podría ser 1,23? ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? ¿Podría ser 1,23? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque uno es neutro. Porque muy bien, porque el número 1 no es primo, ¿no? El número 1 ya hemos dicho que es neutro, ¿ya? Y hasta esta solución no es válida, ¿ya? No es válida. Bueno, ¿podría ser 2 con 22? ¿2,22 podría ser? ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? ¿Puede ser 2,22? Ah, No. no, ¿por qué no? Porque no son pares. Ya, claro, ya. Primero porque se supone que tenían que ser impares, pues, ¿no? Se supone que tenían que ser impares. Y aparte el 22 no es primo. 22 es 22 no es compuesto. primo. Se supone que ambos tienen que ser primos, ¿no? Ya, tampoco, no vale esta solución. No vale. Ya. Podría ser 3 con 3,21 podría ser. 3,21. No, ¿Por qué no? ¿Por qué porque no? 21 es un número compuesto. Claro, 21 no es primo. Se supone que ambos tienen que ser primos. Ambos tienen que ser impares, pero ambos tienen que ser, claro, dice, ¿no? La suma dice acá 3 números primos, dice, ¿no? 3 números primos. Los 3
tienen que ser números. Tampoco es válida esta solución. Ya, a ver. Ya probé con 2, ya probé con 3, voy a probar con 5. ¿Ya? Voy a probar con 5. Si él es 5, acá tendría que ser ¿cuánto? Para que sume 24. 19. 19. 5 y 19, ¿cumplen? Sí. Sí, porque ambos son primos, ¿verdad? Ambos son primos. Entonces, sí podría ser 5 y 19. Ya, pero no es la única opción, ¿eh? A ver, como él tiene que ser un número primo, puede ser 5, pero también podría ser, por ejemplo, 7. ¿No? 7 Recuerda y que tiene que ser 7. primo. Si él es 7, acá tendría que ser 17. Y también cumple, ¿verdad? Porque el 7 y el 17, ambos son números primos. ¿Ya? Ahora, esa tampoco es, ahí tampoco no es la última opción, ¿no? Hay una posibilidad más. La última posibilidad, 11. ¿cuál sería? A ver, ¿cuál es el 11 número y primo que sigue 13. después de 7? 11 y 13. 11 y Muy 13. bien, 11 y 13, ¿verdad? Que también, claro, 11 más 13 es 24, 11 más 13 es 24, y además ambos son números primos. ¿No? Además, ambos son números primos, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el número primo que sigue después de 11? El, 13. el 13, sería el de acá, ¿no? O sea, ya no puedo seguir, porque si sigo voy a repetir, otra vez me va a salir 13, 17, 19, ¿no? Ya, muy bien. Eso quiere decir que hay 3 posibilidades, ¿no? ¿No? B y C pueden ser 5 con 19, 7 con 17, o también 11 con 13, ¿ya? Ahora, ¿cuál de esas es la respuesta correcta? ¿Cuál de esas es la respuesta correcta? Bueno, hay que leer la pregunta. Hay que leer la pregunta. 5 y 19. La pregunta dice, calcule el menor valor que podría tomar el mayor de ellos, ¿no? No, el 11 con el 13. Claro, el menor valor, pero el mayor de ellos. El mayor es C, ¿verdad? El mayor es C. O sea, me están pidiendo calcular cuál es el menor valor para C. ¿Cuál es el menor valor para C? ¿El menor valor para C cuál es? 13. 13, sí. Aquí sí. Eso, ¿no? Espérate. Un poquito chueco, pero sale. Muy bien, ¿no? Entonces aquí B es 11, C es 13, y esa es la respuesta, ¿no? Ahí está. Repito entonces, ¿ah? Repito. Ya, hay 3 números que son primos y que su suma es 26. Cuando a ti te dan como dato una suma de números primos, te conviene recordar que el único número primo que es par es el número 2, ¿no? Te conviene recordar que el único número primo que es par es el número 2. Aparte del 2, todos los demás números primos son impares. Entonces te conviene considerar, verificar si es que estos 3 números podrían ser los 3 impares, ¿no? En ese caso es imposible, ¿no? Porque si tú sumas impar y más impar, el resultado debería ser impar, ¿no? ¿No? Y 26 no es impar, es par, ¿no? Entonces, como es imposible que los 3 sean impares, necesariamente tiene que haber uno que sea par. Ahora, si es un número primo y es par, la única posibilidad es que sea 2. Si A vale 2, lo paso a restar y queda que B más C es 24. Y como B y C también tienen que ser números primos y tienen que sumar 24, podía ser 5 con 19, podía ser 7 con 17 o podía ser 11 con 13, ¿no? A ti te piden encontrar el menor valor para C y el menor valor para C es 13, ¿no? Esa es la respuesta del problema, ¿no? Este problema, al igual que el anterior, tiene como objetivo tener claro el concepto de número primo, ¿no? Tener así bien claro el concepto de número primo. Vamos con el que sigue. El que sigue ya es un problema un poquito más interesante. A ver, fíjate, ¿eh? Nos dan este número. Este número voy a llamarle N, ¿ya? El número es 18
elevado al cubo por 15 elevado al cuadrado. Y me piden calcular su cantidad de divisores. Eso me piden, ¿no? Me piden hallar la cantidad de divisores de este número. Si tú recuerdas, hace un momento, cuando hemos hecho la teoría, hemos explicado que para calcular la cantidad de divisores de un número, hay que trabajar con los exponentes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué hay que hacerle a cada exponente? Hay que aumentarle 1, ¿no? Si aquí el exponente es 3, más 1, 4, y si aquí el exponente es 2, más 1, 3. 4 por 3 sería 12, y esta debería ser la respuesta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está correcto? ¿La respuesta es 12? No, No, profe. ¿verdad? No hay Tiene clave, que ¿no? No hay clave, ¿no? A ver, ¿esto que acaba de hacer es correcto? Ya, la No, respuesta porque es no, no esto es. es incorrecto, ¿no? Lo que acaba de hacer es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque Porque se tiene que descomponer. Ajá. ah, muy bien, ahí algunos se han dado cuenta, ¿no? Muy bien, ahí algunos se han dado cuenta. Yo a propósito lo he hecho mal, ¿eh? Nosotros hemos explicado que para calcular la cantidad de divisores de un número hay que trabajar con los exponentes, ¿no? A cada exponente hay que aumentarle 1 y hay que multiplicar, y con eso sale la cantidad de divisores. Eso es correcto, ya. Pero hay un detalle. Para poder aplicar esta propiedad, o sea, para poder sumarle 1 a cada exponente y calcular la cantidad de divisores, las bases, ¿no? Los números que están en las bases, ¿qué tipo de números tienen que ser? Primos. Tienen que ser números primos. En este caso, el 18 y el 15 no son números primos, ¿no? No son números primos. Entonces, aquí todavía no puedo aplicar la propiedad, ¿no? Todavía no puedo aplicar la propiedad. Para poder aplicar la propiedad, necesito hacer que las bases sean números primos. Si las bases no son números primos como aquí, que son 18 y 15, lo primero que tienes que hacer es a esas bases descomponerlas como producto de números primos. En el caso de 18, mira, lo voy a hacer aquí en borrador. En el caso de 18 puedes sacar mitad 9, tercia 3 y tercia 1, ¿no? Y te queda que el número 18 es igual a 2 por 3 y por 3, ¿no? O sea, 18 es igual a 2 por 3 al cuadrado y todo elevado al cubo. Claro, ¿no? Esto es 3 por 9. 3 por 9 es 18 y 18 elevado, y todo elevado al cubo, ¿no? 18 al cubo. ¿Ya? En el caso de 15 sería algo parecido. El número 15 también hay que descomponerlo, ¿no? El número 15 tiene tercia 5 y quinta 1, sería 3 por 5, ¿verdad? Sería 3 por 5, todo al cuadrado. ¿Ya? Bien, ¿qué hay que hacer ahora? Bueno, lo que hay que hacer ahora es aplicar un poquito de teoría de exponentes, ¿no? Un poquito de lo que has aprendido en álgebra, ¿ya? A ver, lo que voy a aplicar ahora son propiedades algebraicas, ¿eh? Si tú tienes el producto de dos números elevado a un exponente, cada uno de los números se tiene que elevar a ese exponente. Comenzamos con 2 elevado al cubo, que lo voy a dejar indicado, 2 al cubo, multiplicado por 3 al cuadrado elevado al cubo. Si tienes 3 al cuadrado elevado al cubo, aquí tienes que acordarte de otra propiedad, una propiedad algebraica, una propiedad de teoría de exponentes. Si tú tienes potencia de potencia, los exponentes se multiplican, ¿no? Aquí quedaría 3 elevado a la 2 por 3, o sea, 3 elevado a la 6. ¿Estamos de acuerdo? Espero que sí, ¿eh? Ya. Muy bien, esto se multiplica también por 3 elevado al cuadrado y por 5 elevado también al cuadrado. Muy bien. Fíjate que al hacer esto, las bases, 2, 3 y 5, las bases ya son números primos, ¿no? Las bases ya son números primos. Ya, pero hay un detalle importante. En una descomposición canónica, en una descomposición de factores primos, no puede haber dos bases iguales que estén separadas, ¿ah? Si tú tienes dos bases iguales que están separadas, esas dos bases hay que juntarlas en una sola. Y para juntarlas en una sola, lo que vamos a hacer es aplicar otra propiedad algebraica, que es la siguiente, ¿no? Si tienes una multiplicación de bases iguales, ¿no? Una multiplicación de potencias con bases iguales, los exponentes se suman.
3 a la sexta por 3 al cuadrado sería 3 a la octava. ¿De dónde sale el 8? Es la suma, ¿no? 6 más 2, 8. Y por 5 al cuadrado, ¿no? Eso lo copio igual. ¿Sí? Eso lo copio igual. Muy bien. Con eso ya tengo la descomposición canónica del número. ¿No? Con eso ya tengo la descomposición canónica del número. Eso lo voy a borrar. Y con eso ya puedo calcular la cantidad de divisores, ¿ya? Espérate, esto lo voy a volver a copiar aquí arriba. Con esto ya puedo calcular la cantidad de divisores del número. Hemos dicho que para calcular la cantidad de divisores de un número, se trabaja con los exponentes, ¿verdad? Se trabaja con los exponentes. A cada exponente se le aumenta 1 y se multiplica, ¿verdad? A cada exponente le vamos a aumentar 1 y vamos a multiplicar. Si aquí el exponente es 3, más 1 sería 4. Si aquí el exponente es 8, más 1 sería 9. Y si aquí el exponente es 2, más 1 sería 3. ¿Sí? Ahora acá sería 3 más 1, 4. 8 más 1, 9. Y aquí 2 más 1, 3. La cantidad de divisores entonces sería 4 por 9 y por 3. Eso sería igual a 108. ¿No? Este número tiene en total 108 divisores. ¿No? El número tiene en total, repito, 108 divisores. La cantidad de divisores del número es 108. Ya. Pero hay un problema adicional. Hay un problema adicional. Lo que te piden, bueno, sí hay clave 108, ya, pero lo que te piden es la cantidad de divisores compuestos, ¿no? Te piden la cantidad de divisores compuestos. Entonces aquí tú tienes que recordar que la cantidad de divisores que tiene un número, a ver, mira, voy a regresar un ratito a la teoría. Acá tienes que recordar que la cantidad de divisores que tiene un número, a ver, un ratito. Ahí está, ¿no? La cantidad de divisores que tiene un número también se puede clasificar en la unidad, la cantidad de divisores que son primos y la cantidad de divisores que son compuestos. ¿Ya? Esto yo lo voy a presentar de una manera bastante práctica. ¿Ya? Yo te lo voy a presentar de una manera bastante práctica. Si tú ya tienes la cantidad de divisores del número, ¿no? Y te piden la cantidad de divisores compuestos, lo que vas a hacer es lo siguiente. Ya, a la cantidad total de divisores que tiene el número la vas a descomponer en UPC. ¿Qué cosa era UPC? UPC era la unidad, los divisores primos y los divisores compuestos. ¿Ya? Ojo, a la cantidad total de divisores que tiene el número la vas a descomponer en UPC, ¿no? La unidad, los divisores primos y los divisores compuestos. Ahora escucha lo que voy a decir a continuación, ¿eh? Ya, la cantidad de divisores que son iguales a la unidad siempre es igual a 1. Siempre, en todos los problemas, ¿no? Siempre es igual a 1. La cantidad de divisores primos la puedes obtener observando las bases de la descomposición canónica del número. Si en la descomposición canónica del número hay 3 bases, ¿no? Quiere decir que el número tiene 3 divisores primos. ¿No? Tiene 3 divisores primos, que son justamente el 2, el 3 y el 5, ¿no? Que son justamente las bases de la descomposición canónica. ¿No? Ya, y para calcular la cantidad de divisores compuestos, acuérdate que la suma de todos ellos tiene que ser igual a 108. ¿Sí? La suma de todos ellos tiene que ser igual a 108. Si tú sumas la unidad con la cantidad de divisores primos, tienes 1 más 3, 4. ¿No? 1 más 3, 4. Para llegar a 108 te falta 104. Y esa sería la respuesta. ¿No? La cantidad de divisores compuestos sería igual a 104. ¿Ya? Muy bien. Repito esta última parte. Si a ti te piden calcular la cantidad de divisores compuestos de un número, lo que vas a hacer es, a la cantidad total de divisores, descomponerla en UPC. La unidad, los divisores primos y los divisores compuestos. ¿No? La cantidad de divisores que son iguales a la unidad siempre es 1, siempre, en todos los problemas. ¿No?
la cantidad de divisores que son primos se pueden obtener a partir de las bases de la descomposición canónica. Si en la descomposición canónica hay 3 bases, entonces hay 3 divisores primos. Pero si hubieran habido solamente 2 bases, serían solamente 2. No. La cantidad de divisores primos es igual a la cantidad de bases que tiene la descomposición canónica. Y la cantidad de divisores compuestos es lo que falta para que todos ellos sumen 108. ¿No? Para que todos ellos sumen 108, aquí tiene que ser 104. Y esa sería la respuesta. ¿No? Esa sería la respuesta de ese problema número 3. ¿Ya? Otra cosa importante que también hemos visto en este problema es que para calcular la cantidad de divisores de un número, a cada exponente se le aumenta 1 y se multiplica. Sí, pero para poder utilizar esta propiedad, las bases tienen que ser números primos. Los números que están en las bases tienen que ser números primos. Si los números que están en las bases no son primos, como ocurría aquí al principio, que eran 18 y 15, lo que hay que hacer es a esas bases descomponerlas. Por ejemplo, 18 se descompone como 2 por 3 al cuadrado y 15 se descompone como 3 por 5. ¿No? Aplicas un poquito de teoría de exponentes y llegas a la descomposición canónica. Y una vez que tienes la descomposición canónica, aplicas la propiedad y calculas la cantidad de divisores. ¿Ya? Espero que eso haya quedado claro. ¿Eh? Espero que se haya entendido. Siguiente. Siguiente, número 4. Muy bien. Por aquí tenemos el número 12 elevado a la n y por 20. Y me dan como dato que este número tiene 110 divisores. Ojo, me dan como dato que tiene 110 divisores. Bueno, si me dan como dato la cantidad de divisores que tiene el número, me dicen que tiene 110 divisores, lo que me conviene es calcular la cantidad de divisores que tiene el número usando la propiedad que hemos visto hace un momento e igualarlo a 110. ¿No? Si me dan como dato la cantidad de divisores, entonces calculo la cantidad de divisores utilizando mi propiedad y lo igualo al dato que me dan. ¿No? En este caso lo igualo a 110. Entonces, vamos a hallar la cantidad de divisores de este número para poder igualarlo a 110. Ahora, si queremos hallar la cantidad de divisores de ese número, hay que recordar que para poder utilizar la propiedad, ¿no? Para poder utilizar la propiedad que hemos visto hace un momento, las bases, ¿no? Tienen que ser números primos, ¿no? Las bases tienen que ser números primos. Entonces ahora, si las bases no son números primos, que es lo que ocurre en este caso, lo que hay que hacer es descomponer. El número 12 se descompone de esta manera, mitad 6, mitad 3 y tercia 1, sería 2 al cuadrado por 3. Y todo elevado a la n, ¿no? Multiplicado por 20. El 20 se descompone así, mira, mitad 10, mitad 5 y quinta 1, ¿no? Sería 2 al cuadrado por 5 a la 1, ¿ya? Muy bien. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que aplicar un poquito de teoría de exponentes, ¿ya? A ver, aquí tienes 2 al cuadrado por 3, todo elevado a la n, ¿no? Bueno, cada uno de ellos se eleva a la n. 2 al cuadrado elevado a la n es una potencia de potencia, ¿no? Y si tienes potencia de potencia, tú ya sabes que los exponentes se multiplican. Quedaría 2 elevado a la 2n. Por 3 elevado a la n, por 3 elevado a la n, por 2 al cuadrado, y por 5 a la 1. Listo, ¿no? Al hacer eso, las bases, todas las bases son ya números primos, ¿no? 2, 3, 2 y 5. Ahora, ten cuidado, porque aquí hay una observación que habíamos hecho en el problema anterior y que era la siguiente. Las bases tienen que ser todas números primos, pero no puede haber dos bases iguales que estén separadas. Si hay dos bases iguales que están separadas, hay que juntarlas en una sola. Y para juntarlas en una sola tienes que recordar que esto es una multiplicación de bases iguales.
En una multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman. Sería 2n más 2. Sería 2 elevado a la 2n, 2 elevado a la 2n más 2. Multiplicado por 3 a la n y multiplicado por 5 a la 1. Listo, ahí está. Esta que acabamos de encontrar es la descomposición canónica del número. Esto lo voy a borrar, que esto era en borrador nada más. ¿Ya? Y por aquí, bueno, esto lo voy a volver a copiar otra vez, aquí arriba. Voy a volver a copiar aquí arriba. Y con esto yo ya puedo calcular la cantidad de divisores del número. Con esto yo ya puedo calcular la cantidad de divisores del número. Para calcular la cantidad de divisores del número, recuerda que a cada exponente se le aumenta 1, ¿no? Entonces, si aquí el exponente era 2n más 2, 2n más 2, al sumarle 1 queda 2n más 3. Si aquí el exponente era n, al sumarle 1 queda n más 1. Y si aquí el exponente era 1, al sumarle 1 queda 2. ¿Sí? ¿Está bien o no? 2n más 2. Si le sumo 1, quedaría 2n más 3. Aquí el exponente es n. Si le sumo 1, sería n más 1. Y si aquí el exponente era 1, si le sumo 1, sería 2. Ahora, ojo, una observación. Para calcular la cantidad de divisores, a cada exponente se le aumenta una unidad. No se le aumenta n, no se le aumenta n, se le aumenta una unidad. Te digo porque ya me ha pasado que algunos alumnos acá les digo, aumentale 1 y le ponen 2n. O sea, está mal, pues, ¿no? Porque yo no estoy diciendo que le aumentes n, sino que le aumentes 1. ¿Ya? Bien. Esta que está aquí es la cantidad de divisores del número. Ya, pero a ti te habían dado como dato, que la cantidad de divisores del número, a este número yo le he llamado E, la cantidad de divisores del número es igual a 110. Y si la cantidad de divisores es igual a 110, ¿qué hago? Lo igualo, pues, a 110. ¿Ya? Este 2 que está aquí multiplicando lo voy a pasar a dividir. Y me va a quedar que 2n más 3 2n más 3 multiplicado por n más 1 es 55. Oye, ¿de dónde sale el 55? Si era 110, ¿por qué se convirtió en 55? De la El 2 división. multiplicando pasó a dividir, ¿no? Ya, muy bien. Ya, ahora, lo que tengo que hacer ahora es resolver esto como una ecuación. ¿Ya? Lo que tengo que hacer ahora es resolver esto que está aquí como una ecuación. Y para resolver eso como una ecuación hay dos caminos. En realidad hay varios caminos, ¿no? Una opción sería multiplicar estos dos polinomios, ¿no? Multiplicar todos contra todos. 2n por n, 2n por 1, 3 por n y 3 por 1. ¿Sí? Al hacer eso te va a quedar una ecuación cuadrática y al resolver esa ecuación cuadrática te vas a encontrar el valor de n. Ese es un camino. Ahora, otro camino un poquito más fácil sería el siguiente. Si tú sabes que el producto de estos dos números es 55, lo que tú podrías hacer sería tratar de encontrar dos números que multiplicados te den 55, ¿no? ¿Podrías pensar dos números que multiplicados te den 55? Creo que está fácil, ¿eh? Dos números que multiplicados dan 55 serían 11 11 por 5. por 5, ¿sí? Al primer factor le puedo igualar lo puedo igualar a 11 y al segundo factor lo puedo igualar a 5, ¿no? Porque 11 por 5 da 5. Y en ambos casos me tiene que salir lo mismo, ¿sí? En ambos casos me tiene que salir lo mismo. Si 2n más 3 es igual a 11 y n más 1 es igual a 5, ¿cuánto tendría que ser el valor de n? Aquí está fácil, ¿eh? Aquí está fácil. 4. Si n más 1 es igual a 5, ¿cuánto vale n? 4. ¿Sí? El valor de n tiene que ser 4 para que al aumentarle 1 salga 5. Profe, ¿y acá? También, pues, ¿no?
si n vale 4, 2 por 4, 8 más 3, 11. ¿No? Quiere decir que el valor de n es igual a 4. Esa es la respuesta, ¿ya? Marcamos ahí la alternativa C de casa. Repito, ¿ah? Repito. Te dan este número, 12 elevado a la n por 20, y te dan como dato, bueno, yo le he llamado al número e, tú le puedes llamar al número como tú quieras, y te dan como dato que su cantidad de divisores es igual a 110. Espérate, esta sí, vamos a ponerla bonita. Te dan como dato que su cantidad de divisores es igual a 110. Bien, fíjate, este es un tipo de problema más o menos frecuente, ¿ya? En estos problemas te van a dar un número que está elevado a un exponente n, y para calcular cuánto vale esa n, que es lo que piden, ¿no? Calcule n, ¿no? Para calcular cuánto vale ese exponente n, te dan como dato la cantidad de divisores del número, ¿no? Por ejemplo, aquí te dan como dato que ese número tiene 110 divisores. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que primero hallar la descomposición canónica del número, ¿sí? Aplicar la propiedad que hemos mencionado para la propiedad que calcula la cantidad de divisores, o sea, eso de sumarle uno a cada exponente, y lo igualas a el dato que te dan. En ese caso lo igualas a 110. Al igualarlo te va a quedar una ecuación, y al resolver la ecuación te va a salir el valor de n. En este caso es n igual a 4. ¿Ya? Muy bien. Acuérdate, ¿eh? Primero hay que hallar la descomposición canónica del número. La descomposición canónica es cuando las bases son números primos. Si las bases inicialmente no son números primos, hay que descomponer. El 12 es 2 al cuadrado por 3, el 20, 2 al cuadrado por 5, y operar, ¿no? Aplicar todo lo que has aprendido en álgebra, hasta tener la descomposición canónica. Luego aplicas la propiedad, a cada exponente le aumentas 1, multiplicas y te sale la cantidad de divisores. ¿No? Está bien, ¿no? Espero que sí. Espero que sí. A ver, dale una miradita a la número 5 mientras yo voy a traer algo que necesito. A ver, te pido que intentes por lo menos resolverlo, ¿ya? A ver, te voy a dar un minuto mientras voy a traer algo que necesito. Intenta resolver, ¿eh?
Ok, vamos a ver la resolución entonces. Había ido a traer mis otros anteojos, porque los anteojos que traigo puestos son para ver de lejos, y ahorita estoy viendo de cerca. Ok, y de paso traje un vaso con agua. Bien, te dan este número, a ver, a este número voy a llamarle n. Siempre conviene nombrar al número, ¿no? Poniéndole una letra. Es 4 elevado a la a por 3 elevado a la b. Te dan como dato que este número tiene esta cantidad de divisores, ¿no? O sea, a ver, lo voy a anotar aquí arriba, dato. La cantidad de divisores de ese número n es igual a AA, ¿no? Número de dos cifras iguales. Fíjate que si es este número de dos cifras iguales podría ser 11, 22, 33, 44, 55, ¿no? Es un múltiplo de 11, ¿ya? ¿De qué voy a hacer? Voy a calcular la cantidad de divisores de este número aplicando la propiedad que ya aprendí y lo voy a igualar a esto que está aquí. Ahora, recuerda que para calcular la cantidad de divisores, primero necesitas que las bases sean números primos. El 3 sí es primo, pero el 4 no. Ese 4 hay que escribirlo como 2 al cuadrado elevado a la a, ¿no? 2 al cuadrado elevado a la a, que como es potencia de potencia, los exponentes se multiplican, quedaría 2 elevado a la 2a por 3 elevado a la b, ¿no? Y creo que aquí ya puedo calcular la cantidad de divisores del número, ¿verdad? Aquí ya puedo calcular la cantidad de divisores. La cantidad de divisores sabemos que se calcula aumentándole 1 a cada exponente y multiplicando, ¿no? Esto lo voy a mover un poquito más a la izquierda. ¿Sí? Y ahí está, ¿no? Si aquí el exponente es 2a, cuando le sumas 1 queda 2a más 1. Y si aquí el exponente es b, cuando le aumentas 1 queda b más 1. ¿Sí? Ahora, eso por dato es igual a ¿cuánto? Eso por dato es igual a ¿cuánto? A doble A. Doble A, ¿no? Ah, bueno, AA, ¿no? Al numeral AA. Un momentito, vamos a poner acá una línea. Este dato lo voy a poner aquí. Esto lo voy a volver a copiar. Y eso también. Ahí está, ¿no? Tengo eso. Tengo esto. A más 1 multiplicado por B más 1. A más 1 multiplicado por B más 1 es igual a AA. ¿Ya? Aquí hay un detalle, ¿no? Aquí hay un detalle. Aquí lo que tenemos que hacer aquí es algo parecido a lo que habíamos hecho en el problema anterior. Mira, voy a retroceder un ratito a la imagen anterior. No sé si te acuerdas que aquí teníamos que el producto de estos dos números era 55 y nosotros dijimos, ah, ya, pues, tengo que encontrar dos números que multiplicados me den 55. Y bueno, aquí era más o menos obvio que uno tenía que ser 11 y el otro tenía que ser 5. ¿No? Obviamente, el mayor igual a 11 y el menor igual a 5. ¿No? Es como si yo te pusiera algo así, mira. Antes de hacer esto, ¿no? Antes de hacer esto. A ver, es como si yo te pusiera algo así. 2n más 1 multiplicado por n más 2 igual a 35. Entonces, ahí la idea es igual a 35. Ahí la idea es más o menos la misma, pues, ¿no? Son dos números que multiplicados dan 35. Entonces tú tienes que pensar, pues, a ver, dime dos números que multiplicados te den 35. 7. 7 por 5. N valdría 3. Y n valdría 3, ¿sí? ¿No? Claro, 3 por 2, 6, más 1, 7, 3 más 2, 5, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, claro, a ti te dan el producto, o sea, si hay dos números que multiplicados te dan 35, yo tengo que pensar en dos números que al multiplicarlos me den 35. Ahora, claro, puede ser que sea al revés, ¿no? Puede ser que sea 5 por 7, o puede ser que sea alguna otra combinación, ¿no?
Ya, pero lo que se tiene que hacer es eso, ¿no? Ya, entonces, aquí, ya eso lo borro porque eso era solamente un ejemplo para que se entienda. Entonces, aquí tengo que hacer algo parecido. Tengo que encontrar dos números que multiplicados me den el número, que multiplicados me den el numeral AA. Entonces, aquí lo que yo tengo que percatarme es que este número, como este número tiene dos cifras iguales, este número es múltiplo de 11, ¿sí o no? El numeral AA se puede escribir como 11 multiplicado por A. No sé si me captas la idea. Espero que sí, ¿eh? ¿No? El numeral AA se puede escribir como 11 multiplicado por A. Claro, ¿no? Si fuera, por ejemplo, 55, sería 11 por 5, ¿no? Si fuera 77, 11 por 7, ¿no? Si fuera 99, 11 por 9, ¿no? Si fuera 33, 11 por 3, ¿sí? Entonces, uno de los números lo igualo a 11 y el otro número lo igualo a A. Profe, ¿no podría ser al revés también? No, imposible, porque es imposible que él sea igual a A, ¿no? Que 2A sea igual a A, imposible, ¿no? Ya, entonces, de aquí me tienes que ayudar, a encontrar primero el valor de A y luego el valor de B. A ver, si 2A más 1 es igual a 11, ¿cuánto tiene que ser el valor de A? 5. Muy bien, por ahí el valor de A tiene que ser 5. Ya, y si tú ya sabes que A vale 5, quiere decir que B más 1 es igual a 5, ¿verdad? Tú ya sabes que A vale 5, entonces B más 1 es igual a 5. ¿Cuál sería el valor de B? 4. 4, muy bien por ahí, ¿eh? El valor de B tiene que ser 4. Y con ese problema ya prácticamente está resuelto, ¿no? Porque a ti te piden la suma de A más B. Y esa suma de A más B resultaría igual a ¿cuánto? 9, ¿cierto? 4 más 5, 9. Y esa es la respuesta, ¿no? La alternativa A de animalito, ¿no? Listo, ahí está, ¿no? La idea es parecida a la de los dos problemas anteriores. Te dan este número y te dan como dato su cantidad de divisores. Entonces, ¿qué hago? Bueno, primero me aseguro de que las bases sean números primos. Aplico la propiedad y ya tengo la cantidad de divisores. Y esa cantidad de divisores lo igualo al dato, ¿no? Me dan como dato que su cantidad de divisores es el numeral AA. Bueno, si yo tengo que el producto de dos números es igual a esto, al numeral AA, la idea sería encontrar dos números que multiplicados te den AA. Y esos números serían 11 por A, ¿no? 11 por A es igual a AA, ¿no? Es como si a ti te pusieran, a ver, no sé, si me ocurre ahorita otro ejemplo, 3n menos 1 multiplicado por n más 1. Y te digo, oye, esto es igual a 15, ¿no? Te digo, esto es igual a 15. Entonces, ¿yo qué cosa tengo que hacer si me dicen que es igual a 15? Ah, ya, dos números que multiplicados me den 15, pues, ¿no? 5 por 3, ¿no? ¿Cumple o no cumple? ¿Cuánto valdría n? En este caso, ¿cuánto valdría n, por favor? 2. 2, ¿verdad? Cumple, ¿no? En ambos, ¿no? En ambos n vale 2, ¿sí? Mira, acá 2 más 1, 3. De aquí 2 por 3, 6, menos 1, 5. ¿Ya? Entonces, claro, si a mí me dicen que el producto es 15, yo busco dos números que multiplicados me den 15. Si me dicen que el producto es AAA, entonces busco dos números que multiplicados me den AA. Como es un número de dos cifras iguales, necesariamente tiene que ser múltiplo de 11. Necesariamente tiene que ser 11 por A. Y ahí con eso sale. Con eso sale. Espero que se haya entendido, ¿no? Ya, este problema de acá es un poquito más difícil, ¿no? Este problema de acá es un poquito más difícil. Te piden calcular el menor número impar que tenga 20 divisores, ¿no? El menor número impar que tenga 20 divisores. Fíjate, ¿eh? Voy a comenzar con ese dato. Voy a comenzar con ese dato.
me dan como dato que la cantidad de divisores del número, acá tenemos un número y su cantidad de divisores es 20, ¿ya? Ahora fíjate lo que voy a decir a continuación. Si a ti te dan como dato la cantidad de divisores que tiene un número, lo que te conviene es ese número escribirlo como escribirlo o descomponerlo como un producto, ¿no? Escribirlo como un producto de la mayor cantidad posible de factores, ¿no? Descomponerlo como un producto que tenga la mayor cantidad posible de factores. Por ejemplo, el 20 lo podrías descomponer como 2 por 10, como 4 por 5, ¿no? O también como 2 por 2 y por 5. La que te conviene es esta, ¿no? La que te conviene es esta. 2 por 2 y por 5. ¿Ya? El orden de los factores no altera el producto, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. ¿Por qué le pones el 5 primero? Ahorita te vas a dar cuenta por qué. ¿Ya? Ya, entonces, ahora yo tengo que recordar que la cantidad de divisores se calcula aumentándole 1 a cada exponente, ¿no? O sea, se supone que, a ver un ratito, se supone que si el número es, por ejemplo, P elevado a la N vamos a ponerle así mejor, ¿eh? A elevado a la N por B elevado a la N y por C elevado a la P, se supone que para calcular la cantidad de divisores a cada uno de ellos le aumento 1, ¿sí? A cada exponente le aumento 1. Si la cantidad de divisores resulta que es igual a 5 por 2 y por 2, ¿tú me podrías decir cuánto valen esos exponentes? ¿Tú me podrías decir cuánto valen esos exponentes? Se supone que esos exponentes, al aumentarle 1 a cada uno de ellos, al aumentarle 1 a cada exponente, queda 5 por 2 y por 2, ¿no? ¿Sí? Eso quiere decir que los exponentes necesariamente tienen que ser 4, muy bien, ¿no? Tienen que ser por ahí, a ver un ratito, tienen que ser a la 4, a la 1 y a la 1. ¿Estás de acuerdo o no? Espero que sí, ¿eh? ¿Por qué, querido profesor? ¿Por qué tiene que ser ¿por qué tiene que ser a la 4, a la 1 y a la 1? Porque tiene que ser un número que cuando yo le aumente 1 salga 5, que cuando le aumente 1 salga 2 y que cuando le aumente 1 salga 2 también. ¿Se entiende o no? ¿Eh? El número tiene que, los exponentes de la descomposición canónica tienen que ser 4, 1 y 1. ¿Sí? 4, 1 y 1. Ahora, este número que está aquí me dice que tiene que ser el menor número impar posible, ¿no? El menor impar posible, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, ¿eh? Dato. N tiene que ser el menor impar posible. ¿Ya? Entonces, algo de lo que primero quiero ver si estamos todos de acuerdo es si todos han entendido por qué los exponentes tienen que ser 4, 1 y 1. A ver, ¿todos están de acuerdo? ¿Todos entienden por qué los exponentes tienen que ser 4 y 1 y 1? Bueno, los exponentes tienen que ser 4, 1 y 1 para que la cantidad de divisores sea 5 por 2 y por 2, ¿no? Porque la cantidad de divisores se calcula aumentándole 1 al exponente, ¿no? El exponente tiene que ser 4 para que al aumentarle 1 sea 5.
Acá tiene que ser 1 para que al aumentarle 1 sea 2, y acá también tiene que ser 1 para que al aumentarle 1 también sea 2. ¿Sí? Ahora, si a mí me dicen que este número es el menor impar posible, quiere decir que las bases tienen que ser números impares y tienen que ser lo menor posible. ¿Sí? Las bases tienen que ser números impares y además tienen que ser lo menor posible o lo mínimo posible. Si A, B y C tienen que ser números impares y tienen que ser lo menor posible, ¿cuáles deberían ser los valores para A, B y C? Bueno, si es un número primo, es impar y es el menor posible, tendría que ser 3, ¿no? 3 a la cuarta. ¿Eh? B igual, ¿no? Si es impar, si es un número primo, si es impar y es el menor posible, acá tendría que ser 5. Y por aquí C tendría que ser 7. ¿Sí? Espero que se entienda. O sea, A, B y C tendrían que ser los 3 primeros números primos impares. ¿No? Los 3 primeros números primos impares. Y bueno, operando, esto sería 81 por 5 y por 7. Si tú multiplicas esos números, 81 por 5 y por 7, eso te da 2835. 2835. Este de aquí sería el número. Este sería el número. Es el menor número impar, ¿no? Cuya cantidad de divisores es 20. ¿no? Es el menor número impar cuya cantidad de divisores es 20. Aquí lo primero que hice fue lo siguiente. ¿eh? Si me dan como dato que la cantidad de divisores es 20, a el 20 lo tengo que descomponer como 2 por 2 y por 5. Hay que descomponerlo en la mayor cantidad posible de factores. ¿no? Entonces, si te salen 3 factores, 3. Si te salen 4, 4. ¿ya? Ahora, estos factores son los que se obtienen al calcular la cantidad de divisores. Y la cantidad de divisores se obtiene al aumentarle 1 a cada exponente. O sea, aquí el exponente era un número que al aumentarle 1 se convertía en 5. Entonces tenía que ser 4, ¿no? Acá también, ¿no? El exponente era un número que al aumentarle 1 se convierte en 2. Ah, tenía que ser 1. Y aquí también, ¿no? Un número que cuando le aumentas 1 se convierte en 2. Tenía que ser 1 también. Los exponentes tienen que ser 4, 1 y 1. Profe, ¿y las bases? Las bases tienen que ser impares y tienen que ser lo menor posible. ¿no? Entonces, las bases tenían que ser 3, 5 y 7. ¿no? Las bases tenían que ser 3, 5 y 7. Los exponentes los voy a dejar así de color rojito. ¿Ya? Entonces quedaría... ¿qué hice? ¿Qué hice? Tres a la cuarta, 5 a la 1 y 7 a la 1. ¿no? Ahí está. Y lo que sigue es solamente operar. ¿no? Lo que sigue es solamente operar. Finalmente te piden calcular la suma de las cifras del número. ¿no? Y esa suma sería 18. ¿no? A ver, espero que se haya entendido. Esto es un poquito más difícil. Esto es un poquito más difícil. Aquí hay que recordar, ¿no? Que la cantidad de divisores de un número se calcula aumentándole 1 a cada exponente, ¿no? ¿no? Entonces, claro, ¿no? Para que aquí salga, eso tenía que ser 4 más 1, 1 más 1 y 1 más 1, ¿no?
por eso les ponerle 4, 1 y 1, ¿no? Y bueno, ya con eso sale todo lo demás. Espero que se haya entendido, ¿eh? Espero que se haya entendido. Esto está más o menos, ¿eh? No está tan fácil. Sigo por acá. Este problema también está más o menos, ¿eh? También está un poquito difícil. A ver, ayúdame, ¿eh? Dice, calcule K, ¿no? O sea, encuentre el valor de K, sabiendo que este número, a ver, vamos a copiar ese número, voy a llamarle N a este número, N de número, es 4, 4 elevado a la K más 3, 4 elevado a la K más 3, menos 4 elevado a la K. ¿Está? Bien. ¿Qué te dan como dato acerca de este número? Te dan como dato que tiene 38 divisores compuestos. ¿Ah? 38 divisores compuestos. Primero, si a ti te dan como dato la cantidad de divisores que tiene un número, ¿no? Si te dan como dato la cantidad de divisores que tiene un número, lo que te conviene es hacer lo mismo que hemos hecho en los problemas anteriores, ¿no? Calcular la cantidad de divisores utilizando la propiedad que ya hemos mencionado e igualarlo a lo que te dan como dato, ¿no? Calculas la cantidad de divisores y lo igualas al dato, ¿sí? Ahora, hay un pequeño problema porque para poder calcular la cantidad de divisores de un número, yo necesito tener su descomposición canónica, ¿no? Y la descomposición canónica se supone que es un producto de factores primos, como aquí, mira, voy a retroceder un ratito. Es como acá, ¿no? Es un producto de factores primos, ¿no? O sea, tiene que ser números primos y tiene que ser producto. En cambio aquí, lo que tenemos es una diferencia, ¿no? Primero, que no son números, el 4 no es un número primo y aparte acá es una diferencia. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es lograr que esta diferencia se convierta en un producto, porque la descomposición canónica es un producto, ¿no? Es un producto de factores primos. Para que esta diferencia se convierta en un producto, lo que yo voy a hacer es que voy a tomar estos dos términos y los voy a factorizar, ¿no? Los voy a factorizar. Para factorizar, lo que voy a hacer es extraer el factor que tienen en común, ¿sí? Tengo que determinar cuál es el factor que tienen en común. En este caso, tienes 4 elevado a la K y 4 elevado a la K más 3. Si esos términos son potencias de una misma base, el factor común que se extrae es la base común, la base que se repite, elevada a el menor exponente. O sea, lo que vamos a factorizar es un 4 a la K. ¿Sí? A ambos le vamos a factorizar, le vamos a extraer el factor 2 a la K. Si este primer término le extraes el factor 4, perdón, dije 2, quise decir 4, 4 a la K. Si le extraes el factor 4 a la K, dentro del paréntesis te va a quedar 4 elevado al cubo. Y si al segundo le extraes el factor 4 a la K, te va a quedar 1. ¿Ya? Lo que hemos hecho en este momento ha sido factorizar, ¿no? O sea, extraer un factor común. Ahora, escucha, cuando uno factoriza, para verificar que has factorizado bien, lo recomendable es mentalmente volver a multiplicarlo. Si tú esto lo vuelves a multiplicar, o sea, si aplicas la propiedad distributiva, si ese factor lo vuelves a meter al paréntesis, vas a tener 4 a la K por 4 al cubo. Es una multiplicación de bases iguales, ¿verdad? Los exponentes se suman, te quedaría 4 a la K más 3, que es lo mismo que estaba aquí arriba, ¿no? Y si multiplicas 4 a la K por 1, queda 4 a la K, queda lo mismo, ¿no? ¿Sí? O sea, mentalmente puedes verificar que esta factorización es correcta. Bien. El 4 a la K, de momento lo dejo igual. Y lo que tengo dentro del paréntesis es 4 al cubo, que es 64, y menos 1, 63. Y listo, ya está, mira. Ya logré que la diferencia se convierta en producto. ¿Sí? Con esto he logrado que la diferencia se convierta en un producto. Ya, pero se supone que para hallar la cantidad de divisores, debería ser un producto de factores primos. El 4 no es primo y el 63 tampoco es primo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que descomponer, ¿verdad? Hay que descomponer.
El 4 sería 2 al cuadrado y elevado a la k, quedaría 2 a la 2k. Y el 63 lo puedes descomponer por aquí en borrador. Tercia 21, tercia 7, séptima 1. Sería 3 al cuadrado por 7 a la 1, ¿no? Ahí está. Con esto ya puedo calcular la cantidad de divisores. Lo voy a volver a copiar, ¿eh? Lo voy a volver a copiar ahí arriba. Si ya tengo la descomposición canónica del número, ya puedo calcular su cantidad de divisores. Y la cantidad de divisores, a ver, un segundito. La cantidad de divisores ya sabemos cómo se calcula, ¿no? Se calcula, pero vamos a poner eso para que no estorbe. La cantidad de divisores se calcula aumentándole 1 a cada exponente. Si aquí el exponente es 2k, al aumentarle 1 sería 2k más 1. Si aquí el exponente es 2, al aumentarle 1 quedaría 3. Y si aquí el exponente es 1, al aumentarle 1 quedaría 2. ¿Ya? Bien, esta es la cantidad de divisores. Ya, pero lo que a ti te han dado como dato, ¿qué cosa es lo que te han dado como dato? Te han dado como dato que el número tiene 38 divisores compuestos, ¿no? 38 divisores compuestos. Pero ¿sería correcto si es que este de aquí lo igualo a 38? ¿Sería correcto? No. No, ¿verdad? No sería correcto. Porque lo que yo he calculado aquí, esto que acabo de calcular aquí, es la cantidad total de divisores, ¿no? Esto que he calculado aquí es la cantidad total de divisores. 38 es solamente la cantidad de divisores compuestos. Entonces mira lo que voy a hacer, ¿eh? Mira lo que voy a hacer. Si me dan como dato la cantidad de divisores compuestos, yo voy a hacer UPC. La unidad, los divisores primos y los divisores compuestos. Acuérdate, eso lo habíamos explicado hace rato. Okay, aquí esta U vamos a ponerla más bonita, así medio chueca. Ya. La unidad, acuérdate que siempre vale 1, ¿no? La cantidad de divisores que son iguales a la unidad siempre es 1. La cantidad de divisores que son primos se obtiene a partir de las bases de la descomposición canónica. Si en la descomposición canónica hay 3 bases, quiere decir que el número tiene 3 divisores primos. Y la cantidad de divisores compuestos te la dan como dato. Te dan como dato que la cantidad de divisores compuestos es 38. Entonces, con esto, tú ya puedes saber cuál es la cantidad total de divisores. Lo voy a poner un poquito más a la... un poquito más a la izquierda. ¿Ya? La cantidad de divisores que tiene este número en total sería ¿cuánto? 1 más 3 y más 38. Eso sería 42, ¿no? Sería igual a 42. ¿Sí se entiende la idea, no? A ti te dan como dato la cantidad de divisores compuestos. Te dicen que la cantidad de divisores compuestos es 38. Bueno, a este 38 le aumento la unidad y le aumento los primos, ¿no? Le aumento la unidad y le aumento los primos. La unidad siempre vale 1 y la cantidad de divisores primos es igual a la cantidad de bases que tiene la descomposición canónica. Si hay 3 bases, 3 divisores primos. Sumas todo y con eso ya sabes que la cantidad total de divisores es 42. Entonces, igual a 42. Como 3 por 2 es 6, multiplico 3 por 2, 6 y lo paso a dividir. Y me queda 7. ¿De dónde salió el 7? Ah, acá. 2 por 3 es 6. Y si el 6 pasa a dividir, 42 entre 6 queda 7. Y con eso el valor de K ya salta a la vista. ¿El valor de K sería cuánto? 3 sería el valor. Y esa sería la respuesta. Eso sería. Muy bien. ¿Cómo estamos con el tiempo? Ya nos venció el tiempo, ¿no? Ya queda menos de un minuto. Bueno, jóvenes. Bueno,
hay algunos problemas que han quedado pendientes, pero ya hemos resuelto, digamos, lo más importante, ¿no? Ya sabes que para lo que sirven los números primos es para poder calcular cuántos divisores tiene un número, ¿no? Para eso la descomposición canónica, la propiedad que hemos mencionado y las aplicaciones que ya hemos visto, ¿no? Como siempre, yo te voy a subir todo el material a tu Classroom para que lo puedas revisar ahí en el momento que tú requieras. Y nada más, pues ya nos encontramos la próxima semana, que creo que ya es la última, no, es la penúltima, ¿no? Es la penúltima, todavía tenemos 2 clases más. Nada, cuídense mucho, que les vaya bien, sigan estudiando un montón. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao.